Hablaremos hoy de la rebelión de Pontiac y de la viruela. Así que hay aquí una mezcla de indios norteamericanos, de automóviles clásicos y de descubrimientos científicos por casualidad. Había un jefe de la tribu Ottawa que se llamó Pontiac y que terminó por ser conocido como Pontiac por accidentes de la traducción. Ubiquémonos en Estados Unidos, o mejor dicho, entre Estados Unidos y el Canadá, allí en esa zona de los Grandes Lagos. Allá por 1680, 40 años del nacimiento de Pontiac, los indios Ottawa ya comerciaban con los invasores ingleses y franceses. Parece que el trato era mejor con los franceses y eso se sostuvo durante mucho tiempo. Tanto fue así que, como bien sabemos, las tropas francesas fueron muchas veces aliadas de los indios contra Inglaterra hasta bien entrada la Guerra de la Independencia norteamericana. En 1760, Pontiac era un guerrero muy temido. Medía 2 metros, era el favorito de las mujeres de su tribu y se había rapado en señal de luto por una india que quería y que los ingleses habían matado. El jefe inglés era Sir Geoffrey Amherst. Tenía fama de sanguinario. Todos preguntaban, ¿qué tal es Sir Geoffrey? Y todos contestaban, es medio sanguinario. Era el encargado de negociar con jefes indios acerca de lo único que se discutía, que era la tierra. Pontiac, que pidió conversar con él, fue recibido en el fuerte Detroit, pero no se hizo caso a ninguna de sus peticiones. Cosa que pedía Pontiac, cosa que era rechazada de plano. En 1763, una asamblea de tribus estableció una coalición bajo la tutela de Pontiac. Entre esas tribus se contaban los Ottawa, los Chippewas, los Shawnee, los Mingo y los Delaware. El 7 de mayo de aquel año se inició el asedio al fuerte Detroit. En un momento del asedio se hizo una tregua. Se dice, vamos a hacer una tregua. Y Pontiac fue invitado a conversar en el interior del fuerte una vez más. Pontiac quiso aprovechar su entrada para romper la tregua y atacar, ¿entiendes? Venga a conversar adentro del fuerte, y Pontiac dijo, ahora cuando entro, agarro un hacha y mato a 4 o 5. En realidad Pontiac sabía que en aquel fuerte había pocos hombres y que estaban muy mal aprovisionados. El momento del ataque, que se discutió en casa de un francés, quedó establecido del siguiente modo. La señal de Pontiac estaba dada por un cinturón. Parece que el tipo tenía un cinturón que era de un lado colorado y del otro blanco. Si mostraba el colorado, todos tenían que precipitarse sobre el fuerte. Si mostraba el blanco, no. Cuando Pontiac entró en la fortaleza, se encontró con que los ingleses estaban muy bien armados y con cara de suspicaces. Alguien había batido la cana. Pontiac mostró entonces el lado blanco de su fajón y tuvo que conversar con el general Amherst de cualquier asunto para salir del paso. Más tarde, Pontiac supo que había sido traicionado por una mujer francesa llamada Angélique, que era la hija del francés del dueño de casa donde Pontiac había urdido su plan de ataque. ¿No? Parece que el novio de la francesita, de Angélique, era un soldado inglés al que la mina amaba mucho y a quien desde luego le había contado todo. El inglés avisó en el fuerte y entonces se prepararon para la visita de Pontiac. De todos modos, la tregua terminó y la lucha se reanudó, y 2 semanas más tarde 9 de los 11 fuertes británicos habían caído y solo se mantenían sitiados los fuertes Pitt y Detroit. El fuerte Pitt se encontraba bajo el mando del coronel Henry Bouquet, que tenía nombre francés, sin embargo, Henry, pero era inglés. La resistencia en el fuerte Pitt era eficaz, pero de golpe se produjo
un brote de viruela en el fuerte. Estábamos todos resistiendo fenómenos, qué sé yo, y de golpe, chau, viruela. En el fuerte, adentro, entre los sitiados. Y ese brote fue espantosamente aprovechado. En un memorándum, el jefe inglés, el ya citado Sir Geoffrey, preguntó al coronel Bouquet: ¿podría idearse un plan para enviar la viruela que tenemos nosotros a esas tribus de indios descontentos? Y la contestación fue: voy a tratar de inocularlos con algunas cobijas que caigan en su poder. Bueno, y ese fue el plan. Unos días más tarde todavía, durante el sitio, el coronel Bouquet recibió a 2 representantes de la tribu de Delaware. Eran los indios llamados Corazón de Tortuga y Mamaltí. Vinieron a conversar, qué sé yo, y a instar a los ingleses a abandonar de una vez el fuerte Pitt. Los ingleses se negaron, los indios solicitaron entonces pertrechos para retornar a las filas de los sitiadores, que hacía mucho frío, y ahí Bouquet aprovechó y le dio 2 mantas y un pañuelo de seda que habían sacado directamente de los enfermos de viruela. Esperamos que tengan los efectos deseados, escribió luego en su diario William Trent, un soldado inglés del fuerte Pitt. En las jornadas siguientes a la visita de los jefes indios al fuerte, se produjo una epidemia entre la población indígena de las inmediaciones del Pitt. Quiere decir que las cobijas funcionaron, ¿no? Un explorador de aquella zona, el señor Hicks, relató que la viruela había sido furiosa entre los indios y que todavía seguía entre ellos cuando ya habían pasado meses. La epidemia se extendió, liquidó a muchos, a otros los inutilizó para la guerra, la tribu de Delaware quedó diezmada y fue precisamente el contagio de la viruela uno de los problemas más importantes que llevó a Pontiac a levantar el sitio. El otro fue la merma de ayuda francesa, que había firmado, Francia había firmado una paz momentánea con Inglaterra y los franceses se habían rajado. Entonces, muy debilitado, el héroe Pontiac firmó en agosto de 1765 un tratado de paz con los ingleses que no era muy conveniente para él, ¿no? Acordó intercambiar prisioneros de guerra y se declaró súbdito leal del rey Jorge de Inglaterra, aquel que estaba loco. 3 años después de aquel tratado, y después de haber producido la mayor rebelión india conocida hasta entonces en esas tierras, Pontiac andaba paseando solo por el territorio de Illinois, entró a beber en un boliche y al salir fue asesinado por un sicario de la tribu de los Peoria que se la tenían jurada. El asesino se había vendido por una caja de licor inglés. Era el año 1769. Cabe decir, sin embargo, que aquella epidemia de viruela, junto con muchas otras, habían preocupado muchísimo a los médicos de todas las épocas, ¿no? La viruela, y especialmente en aquella época, la viruela era una cosa pero muy molesta. Parece que a Europa la trajeron las cruzadas, la viruela. En el siglo XIII, un tipo de cada 10 moría de viruela. El 95% de los que vivían más allá de la infancia habían tenido viruela. Era muy difícil encontrar, por ejemplo, a alguien que no tuviera marcas de viruela. Y las mujeres veían seriamente menoscabada su belleza por culpa de las marcas de la viruela, ¿no? Muchos quedaban ciegos. Las chicas incluso aprendían a rascarse, discúlpeme usted, Fronati, ante los primeros síntomas de la viruela, de un modo tal que permitiera que las lesiones se localizaran en determinados puntos. Por ahí creían que si se rascaban en una zona, las cicatrices iban a localizar allí,
y las muchachas elegían a dónde querían tener la marca. Bueno, pero todos advertían que la persona que sufría un ataque de viruela quedaba protegida contra otros ataques. Incluso algunos exigían que las nodrizas tuvieran marcas de viruela para que no la contrajeran luego y no se la pasaran a los amamantados. También se había advertido que algunos brotes eran más graves que otros. Y se pensó que era ventajoso hacerse contagiar un tipo suave de viruela. Ante el riesgo de agarrarse una viruela fuerte, bueno, te hacías contagiar una viruela más o menos y sabías que no iba a ser tan terrible. En el lejano oriente se practicaba la infección de los niños, infección voluntaria, ¿no? Los chinos lo hacían, ¿sabes con qué? Con cascaritas de las lastimaduras que eran pulverizadas y incluso se aspiraban como rapé, ¿no? Los árabes llevaban, discúlpeme, las pústulas en cáscara de nuez y se las inyectaban con la punta de una aguja. En 1817, Lady Montagu tuvo un episodio con su hijo y se enteró de que en el oriente tenían esa costumbre de inocularse con pústulas de enfermos leves. Pero se enteró también de otras cosas, y que las vacas también tenían viruela, y que los tipos que trabajaban con vacas solían contagiarse la viruela de las vacas, y que esta viruela era una forma muy suave y que no dejaba marcas y que protegía contra posteriores contagios. Bueno, de todo esto se enteró posteriormente Edward Jenner, que era un médico rural inglés, y que fue el primero que intentó contagiar a quienes no habían tenido viruela con la viruela vacuna. Y lo hizo con una agujita, qué sé yo. Tuvo mucho miedo al principio, tenía miedo de, qué sé yo, imagínense, por ahí le quedaba un tipo, estaban las academias, que eran muy conservadoras. Bueno, el caso es que en 1796 inoculó por primera vez a un niño, cuyo nombre se inmortalizó, y que se llama James Phipps. Y bueno, los resultados fueron buenos. El pibe no se contagió otras formas de viruela, incluso el neato llegó hasta ponerle un brote de viruela humana al mismo pibe que había contagiado de la viruela vacuna, y el pibe no siguió bien, pero todavía había mucha resistencia, hasta que sucedió algo. El propio Napoleón, enterado de este asunto, se hizo vacunar. Se hizo vacunar él, después vacunó a su hijo, qué sé yo, y entonces la vacuna siguió el camino que todos sabemos, lamentablemente, ¿no? Porque yo le tengo muchísimo miedo a la vacuna. ¿Sí? Todo esto me lo explicó a mí mi madre, esto que le acabo de contar, sí, para que yo me dejara vacunar. Claro. Y sin embargo tuvieron que hacerlo por la viva fuerza ante el fracaso de la persuasión. Me habló de Jenner, del hijo de Lady Montagu, de Pontiac. Yo igual salí corriendo. Mientras el enfermero estaba con la jeringa en la mano. Claro, finalmente el enfermero me corrió y me la encajó igual. Sí, de prepo. Aún sin que yo conociera el antecedente glorioso de Napoleón. Bien. ¿A quién quiere dedicar Rolón esta charla? Sí. A nadie, Rolón. No. Después de lo que le dijeron que es cómplice de Bucay, no. Está muy apesadumbrado y se niega a pronunciar palabras.
Yo se lo dedicaré a Enrique Jardiel Poncela, que en una de sus novelas describe un cuadro cuyo título es Campesinos búlgaros huyendo de la vacuna. Es extraordinario, es lindo. Es muy lindo. Ilustraremos esta charla con un tango del repertorio de Gardel que se llama Incurable, haciendo alusión a la viruela antes de 1796. Fue un tango compuesto probablemente antes de 1796. Así que oigamos este tango pesimista, en el sentido de que declara que la viruela no se puede curar. De todos modos, no notamos en la letra, que ha sido hábilmente disimulada, ninguna opinión científica. No. Más bien es la recomendación o el reproche de una mina a un novio chorro. Pero eso no es más que un disimulo, una alegoría que pretende divertirnos, es decir, centrar nuestra atención sobre un punto que no es el central. ¿Cuál es el punto central? La vacuna, la viruela, su pasado, su presente y su futuro. ¿Cuál es el lugar a donde pretenden dirigir nuestra atención? Los reproches de una dama a un novio que ha jurado abandonar su vida de chorro y no ha cumplido con ese juramento. Incurable se llama, el tango lo canta Carlos Gardel. Adelante.